Bien, pues Juan, cuando quieras. Ok, perfecto. Bueno, pues, Adelante. en principio, buenos días a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta rueda de prensa y gracias por vuestra asistencia. Yo soy Juan Cobo, como ha dicho Gonzalo, del Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas. Los pensionistas y las pensionistas veníamos viendo con preocupación desde el inicio de la década pasada que nos estaban recortando derechos, tanto en lo referente al poder adquisitivo de las pensiones como en los requisitos para acceder a ellas. Ya hace 3 años, la carta con la subida del 0,25% de la ministra Báñez, ese ya fue el detonante para que saliéramos a las calles con nuestras concentraciones y manifestaciones en defensa de nuestros derechos. Desde entonces hemos estado presentes en las plazas, en las calles y en la prensa, defendiendo lo que creemos que es justo para nosotros y, de resaltarlo, también para nuestros hijos e hijas. Podemos destacar a lo largo de estos 3 años, como un hito importante, las marchas a pie de pensionistas desde el norte y el sur de España, que confluyeron con plataformas de todo el Estado en una gran manifestación en Madrid. Hemos conseguido algunas cosas, por ejemplo, romper el tope del 0,25% que nos querían imponer, pero no tenemos nada definitivo que aseguren unas pensiones suficientes para hoy y para mañana. Las últimas resoluciones del Pacto de Toledo y la política que a partir de las mismas e incluso desbordando esas resoluciones pretende hacer el ministro de Seguridad Social, señor Escrivá, están promoviendo un presente de miseria para muchas pensiones excesivamente bajas, especialmente en el caso de las mujeres, y además auguran un futuro muy negativo para la población actualmente en activo. Por eso, y ante la gravedad de la situación, prácticamente todas las plataformas y coordinadoras del Estado nos hemos unido en esta campaña de movilizaciones que empezaremos el 25 de enero. Para dar una idea de la dimensión de esta unión de plataformas y coordinadoras, un dato quizás anecdótico pero significativo. En la rueda de prensa la modera un gallego y participamos un andaluz, un catalán, una vasca y una representante del movimiento Canta. Por lo tanto, estamos prácticamente en toda España. Insistir sobre una cosa, que nos hemos movilizado para exigir en este momento, en la actualidad, unas pensiones mínimas dignas para todos y todas. No valen algunas pensiones mínimas de miseria. Y sobre todo para mostrar nuestro rechazo total a las medidas impulsadas por el señor Escrivá, que favorecen a las pensiones privadas, una peligrosa novedad que se incluye ahora, y además reducen las pensiones públicas del futuro. Con lo cual, quien pueda pagárselas las tendrá pensiones mejores y los demás seguirán con pensiones de miseria. Bueno, en principio solamente como introducción vale eso. Gracias. Bueno, yo soy Marisa Gadea, de la Coordinadora de Vizcaya por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Y os quiero comentar porque en 20 de las 21 recomendaciones del Pacto de Toledo se olvidan de las mujeres. Y en la única que se acuerdan es en la número 17 y simplemente es para encasillarnos como cuidadoras. También sí recomienda que buscar la igualdad entre hombres y mujeres, pero no da ninguna solución, por lo que la gran brecha que existe en los salarios entre hombres y mujeres continúa en las pensiones y llega a alcanzar hasta un 35% que cobramos de menos las mujeres que los hombres. La mayoría de nuestras pensiones de jubiladas, viudas y sin pensión propia se encuentran por debajo o rozando el umbral de la pobreza, por lo que la subida del 1,8% en las pensiones no contributivas y mínimas es irrisoria. Tampoco sirve de nada hacerse una pensión privada o de empresas o una EPSV, porque el gobierno es el único que nos garantiza qué vamos a cobrar y cuánto vamos a cobrar cuando nos jubilemos. A la banca, de hecho, ya la hemos tenido que rescatar en el 2008 con nuestros impuestos. El gobierno, en vez de promocionar productos bancarios como son estos, pues debiera promocionar un apartadito que hay en la Seguridad Social que se llama aportaciones voluntarias y que sirve para mejorar nuestra pensión si es que podemos y lo deseamos. Por ello, pedimos la supresión de los beneficios fiscales a los planes privados de pensiones de empresa o a las EPSVs. Por ello, porque todo esto debilita la hucha de las pensiones y no
no queremos que se privaticen las pensiones, porque el sistema público de pensiones es sostenible. Y es sostenible porque lo ha dicho además el Tribunal de Cuentas, el Pacto de Toledo y el ministro señor Escrivá, que se han estado gastando dinero impropiamente y ahora mismo podríamos tener más de 500.000 millones de euros. Y por esto, porque es sostenible, tienen que derogar la reforma de pensiones de 2011 y 2013 y la reforma laboral de 2010 y de 2012, en la que nos precarizan los trabajos y las pensiones. Con esto doy paso a nuestra compañera Pepa, de Cantabria. Hola, buenos días. Gracias, Marisa. Gracias a todas las personas, como nos decía Gonzalo, que estáis hoy acompañándonos aquí. Mi nombre es Pepa Moleón y vengo en nombre de la plataforma de Cabezón de la Sal y concretamente inserta en la Coordinadora Cántabra por el Sistema Público de Pensiones. Los ejes vertebradores, o los fundamentales ejes vertebradores de nuestro movimiento a lo largo de estos años que llevamos trabajando y confluyendo juntos tantas plataformas y movimientos de pensionistas, han sido, por un lado, y fundamentalmente la tabla reivindicativa que hemos ido acordando, acomodando según el análisis de la realidad, el análisis de esa propia realidad y el discernimiento sobre la misma, así como las movilizaciones y acciones que en cada momento vamos decidiendo. Entre ellas está la próxima del 25 de enero que nos convoca hoy aquí. Esa tabla reivindicativa, que la ponemos ahora ante vosotros y que es de sobra conocida, será matizada, será acordada, pero queremos que hoy se conozca. El Pacto de Toledo, las recomendaciones emanadas del Pacto de Toledo, no reconoce la mayor parte de estos puntos que nosotros defendemos y que son los siguientes. El primero, garantizar la revalorización por ley de las pensiones, de acuerdo al IPC real anual. La eliminación de la brecha de género, como nuestra compañera Marisa recordaba, eliminación que a nosotros nos compete luchar para que se elimine en el marco de las pensiones, pero que está íntimamente ligada, lógicamente, a la eliminación de la brecha de género en salarios, porque de ellos emana luego la brecha de género en las pensiones. Un tercer punto, que es la pensión mínima, por la que estamos luchando y seguiremos luchando, para que sea igual al salario mínimo interprofesional y este sea al menos el 60% del salario medio de acuerdo a la Carta Social Europea. Derogación tanto de las reformas de pensiones de los años 2011-2013 como derogación de las reformas laborales de los años 2010 y 2012. Un sexto punto que sería, y por el que estamos también queriendo poner muy de manifiesto, una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social para que se puedan determinar la magnitud de lo que en nuestro movimiento tenemos claro ha sido un saqueo de las mismas, detrayendo elementos, costes, realidades que pertenecían a las pensiones para derivarlas hacia otros fines. Y con esta auditoría poder proceder a una compensación a la Tesorería General del Estado. Y finalmente, la eliminación de coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas. Que estas sean el 100%, que las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país que opten o que vayan a una jubilación anticipada puedan optar al 100% de las mismas con un mínimo de 40 años cotizados y a los 60 años de edad. Hasta aquí podríamos decir hoy es nuestra tabla reivindicativa y luego se podría seguir hablando. Muchas gracias. Gracias, Pepa. Ahora tiene la palabra Ramón Franquesa. Buenos días, soy portavoz de COESPE, una organización que forma parte de los convocantes y que agrupa plataformas de todo el Estado, y por lo que han explicado los compañeros y compañeras, es necesario pasar a la movilización. En estas recomendaciones del Pacto de Toledo se da un salto cualitativo
que supera en mucho los retrocesos que hemos visto se han ido produciendo en los pactos sucesivos. Ahora, lo peor de estas recomendaciones es que pretenden que una parte de los ingresos que hasta ahora han ido a la seguridad social, esa seguridad social gravada, como se decía, por gastos impropios, gravada por una erosión de las cotizaciones sociales que pagan las empresas, ahora se pretende que una parte de esas cotizaciones vayan por convenios de empresa a fondos privados de pensiones. Esto sería la puntilla para el sistema de pensiones, la puntilla para los futuros pensionistas, quienes están trabajando, los jóvenes, que se verían como una parte de los derechos que generan son apropiados por las financieras, con los resultados que hemos visto eso produce en otros países, y por otra, un problema para los pensionistas actuales, porque a partir de ese momento la seguridad social tendrá menos ingresos y, como recomienda el Pacto de Toledo de revalorizar en función de los ingresos de la seguridad social, es evidente que si una parte se derivan a los fondos privados, ya sabemos que las pensiones del futuro se van a bajar porque va a haber menos dinero. Por ello, hemos convocado una movilización este 25 de enero, una movilización que es el inicio de un camino, en un contexto extraordinariamente difícil para toda la ciudadanía y muy en particular para la gente mayor, como es la epidemia que estamos sufriendo. En la medida que nos sea posible, en las formas que nos sea posible, este 25 vamos a estar en la calle, en las plazas, como por cierto llevamos ya 3 años, exigiendo que se mantenga el sistema público de pensiones y denunciando que en este pacto lo peor es ese proceso de privatización. No nos vale con que algunas de las recomendaciones más culposas o más graves o aparentemente se retiren. No, no, queremos ir al núcleo de la cuestión y queremos poner en cuestión que se toque un solo euro de los que hoy van a la seguridad social. Este es el principio de un camino. Vamos a desarrollar a partir de esta movilización nuevas iniciativas, entre las cuales está el dirigirnos a los trabajadores y jóvenes, en que desde los centros de trabajo, desde los centros de estudio, ese día 25 se solidaricen con sus mayores, se solidaricen con el manifiesto común que hemos firmado las diversas organizaciones, que tenemos muy claro que hay que parar estas recomendaciones y preservar nuestro sistema público de pensiones, y que a partir de este proceso el debate trascienda a los pensionistas y abarque el conjunto de la sociedad, porque efectivamente una sociedad que pierda el derecho a una pensión, a una vida digna por nuestros mayores, es una sociedad enferma y que va a encontrarse con enormes problemas en el futuro. No vamos a aceptar que se rompa un instrumento que ha permitido la solidaridad entre territorios del Estado, entre sectores económicos, entre gente que trabajaba en empresas grandes y gente que trabajaba en empresas pequeñas, que ahora se abra la puerta a que cada empresa negocie cómo se salva a su gente y situaciones distintas que rompan la posibilidad de una acción fraternal y solidaria entre gente de géneros diversos, entre gente de diversas edades, entre gente que está en sectores distintos de la economía o gente que trabaja en empresas que están en diversos lugares del Estado. Todos los pensionistas tienen que tener garantizado un mismo derecho y por ello damos este paso que es, vuelvo a decir, un punto de partida, no es el punto final que se merecerían si las condiciones fueran otras, de dar respuesta a estas medidas. Quedamos a vuestra disposición para responder todo aquello que sea necesario. Gracias, Ramón. Bien, pues ahora a los representantes de los medios, pues le empezamos a dar la palabra. Para pedir la palabra tenemos una pedida que es Dolores. No sabemos a qué medio corresponde. Sería bueno que nos dijeran el medio que representan. Y para pedir la palabra, si pasáis el cursor por la parte inferior, veis aquí un icono que pone participantes. Al pinchar ahí, se abre una pantalla a la parte derecha y ahí aparece un símbolo de una mano abierta. Pincháis en esa mano y ahí pedís la palabra. Y ya aparece en orden de petición y vamos dando la palabra por ese orden. Así que sin más, gracias y
Dolores, por favor, ¿de qué medio tienes que desactivar el micro? Dolores, desactiva el micro, por favor. Ahora, A ver. espérame aquí. ¿Hola? Sí, hola, Dolores. Hola, ¿me oís? Sí, tú eres Marta, ¿no? Sí, sí. Marta. Mira, Bien, no es que, perdona, es que hay sí. una palabra pedida que es Dolores, pero no acaba de poder conectarse, tiene que desactivar el micro. Bueno, pues yo si me lo Sí, permitís. pero tú, adelante, Marta. Venga. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quería, bueno, pues dirigirme, no sé si a Ramón, creo que lo tengo por aquí, de COESPE, porque creo que hay varias asociaciones de Málaga que pertenecen a ese colectivo. Yo os hablo desde PTV Málaga, un canal local de la televisión local de aquí de Málaga Capital. Y básicamente la pregunta, o yo lo que me gustaría incidir es en uno de los temas que habéis puesto sobre la mesa, y es la necesidad de darle a conocer a la población que está en activo ahora, a los jóvenes, pues lo que se van a encontrar, ¿no?, en un futuro, porque vemos que vuestras manifestaciones que hemos estado siguiendo durante estos años, hay muchas personas pensionistas, pero no sé hasta qué punto la gente que está en activo, la gente más joven, es consciente de lo que se va a encontrar, de lo que hay ahí a la vuelta de la esquina. Bueno, yo creo que cualquiera de las personas podría contestar esta cuestión. La convocatoria del día 25 es precisamente intentar dar un paso para dar a conocer a la sociedad en un manifiesto que es de una página cuáles son los problemas que va a afectar en el futuro una contrarreforma sobre el sistema de pensiones. Nuestra movilización va a ser en los diversos lugares del país, probablemente tener formas distintas, pero tiene un objetivo: llegar a la gente, explicarle qué es lo que se está jugando en esta cuestión. Le han dicho a los jóvenes que no van a tener pensiones, pero los jóvenes no tienen ni idea de lo que es una sociedad sin pensiones, porque cuando necesitan la ayuda de las mayores, lo siguen teniendo en este momento. Una sociedad sin pensiones quiere decir que los mayores dejarían de ser una ayuda para ser una carga sobre las familias. Hay que reflexionar sobre esta cuestión y hay que buscar la complicidad entre generaciones, porque todo el mundo llegará a ser pensionista, o la gran mayoría. Gracias, Ramón. Dolores, ahora tienes el micro abierto, puedes hacer tu pregunta, por favor. ¿De qué medio eres? ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Buenos días. Yo soy de Cataluña, concretamente del Baix Llobregat Nord. Me he conectado simplemente para escucharos. Ah, vale, gracias. Vale, ¿eh? entonces, Y vale, sobre todo gracias. felicitaros a todas y a todos. Gracias. Vale, muchas gracias. Bien, ahora no tengo más palabras en este momento. Hay Martín Cuneo de El Salto, pregunta por el chat y dice: buenas, soy Martín Cuneo de El Salto. Tengo problemas con el micrófono, pero quería preguntar en qué había quedado la propuesta de ampliar a 35 años los años cotizados y cuáles son las partes más graves del plan de Escrivá. Cualquiera de los compañeros puede contestar esta pregunta. Bueno, pues si os parece, por ir compartiendo la respuesta, respondo yo mismo. Vale, Vamos a ver. Lo de los 35 años, en principio, no se contemplaba en ninguna de las recomendaciones del Pacto de Toledo. La impresión que tenemos muchos es que es un conejo que se ha sacado de la chistera, señor Escrivá, por así decirlo, para distraernos de los auténticos perjuicios que supone esta nueva remodelación de las pensiones públicas. Mientras estamos hablando 25 o 35 años, no vemos la gravedad, por ejemplo, del refuerzo de las pensiones privadas de empresa, como ha dicho el compañero Ramón. Ya 25 son muchos, nosotros estamos en contra de los 25. Estamos en contra porque se ha ido subiendo progresivamente, se empezó hace muchos años con 2 años, los últimos 2 años, después se subió a 8, después a 15, ya vamos por 25.
estamos en contra de los 25, queremos que se baje esa cantidad. Y desde luego los 35, en principio no le damos mucha credibilidad y creemos que en vez de centrarnos en ese tema, que desde luego nos vamos a consentir, por supuesto, pero que no nos distraiga de lo realmente grave que hay en las propuestas que hace el señor Esquina, que sobre todo, como ha dicho el compañero Ramón, van a potenciar las pensiones privadas y que no pueda pagarlo va a tener en el futuro pensiones de miseria. Vale, gracias, Juan. Bien, los otros medios, si quieren hacer preguntas, como comenté antes, pueden hacerlo pulsando la mano que aparece en la margen derecha ahí, o si no, también, como hizo el compañero del Salto, hacerlo a través del chat. No hay, a ver, sí, Radio Galega, a ver. Disculpad, he llegado tarde a la rueda de prensa. ¿Podéis resumir qué movilizaciones vais a convocar y cuándo? ¿Quién puede contestar aquí? Cualquiera de los compañeros. Hola, buenos días de nuevo pues a este compañero que acaba de llegar de Televisión Galega, me parece que ha dicho. Radio Galega. Radio Galega. Pues lo que nos convoca hoy aquí es compartir con vosotros la próxima convocatoria del 25 de enero, que como hemos explicado es heredera de toda una historia y proceso, sobre todo proceso de movilizaciones, y que confluye, en la que vamos a confluir prácticamente muchísimas plataformas y coordinadoras a nivel de todo el Estado, plataformas y coordinadoras del movimiento de pensionistas, y que va a ser la primera de este año, pero mucho nos tememos que no va a ser la última. Por tanto, lo que tenemos en el horizonte inmediato es el 25 de enero. El cómo se vaya a hacer está siendo dialogado, está siendo discernido por parte de las diferentes plataformas, porque según los territorios vamos a poder hacerlo de una manera u otra. Lo que tenemos claro es que ese día confluimos todas y todos por las reivindicaciones que aquí se han manifestado. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más, por favor? ¿Los otros medios? ¿No hay más preguntas? Si no hubiera más preguntas, a mí me gustaría simplemente retomar en un segundo la pregunta que nos ha hecho la compañera de Málaga, de la televisión de Málaga, porque me parece muy importante y dejar también muy claro que en nuestro movimiento hay una enorme preocupación para que nuestras reivindicaciones sean conocidas a nivel de toda la sociedad, en la línea de lo que ha dicho Ramón, lo que ha expresado nuestro compañero Ramón. La inserción y la confluencia intergeneracional y entre mujeres y hombres, entre trabajadores y trabajadoras de ámbitos y de contextos diferentes, es algo que justifica nuestro movimiento. Todos tenemos la experiencia, todas la hemos tenido, que cuando hemos estado trabajando, cuando se está trabajando, sobre todo si se trabaja en ámbitos de precariedad, pareciera que el día a día, el hoy, aquí y ahora, es lo que marca. Si encima los mensajes que se nos están enviando es que no hay futuro, eso es lo que se les está enviando a los jóvenes, pues se va perdiendo la capacidad de defensa de esa realidad. De ahí que parte ineludible de nuestro compromiso entre nosotros y con la sociedad es precisamente dar a conocer que los jóvenes y las personas maduras, las personas adultas, hombres y mujeres trabajadores que están entrando en una línea próxima a la jubilación, tienen que tomar conciencia de que no es solamente la mayor o menor precariedad que puedan tener en sus trabajos lo que tienen que defender, que tienen que defender, y ahí estamos nosotros para hacerlo antes con ellos y por ellos, esta situación de futuro. Efectivamente, si no hay pensiones dignas, no habrá sociedad digna. Muchas gracias, Pepa. Para ampliar un poquito, ampliar un poquitín la pregunta que nos hacía la compañera de Radio Galega,
decirle que, porque preguntaba dónde se iban a realizar las movilizaciones. Cada uno de nosotros podemos informar de aquellas que ahora mismo de memoria nos acordemos. Yo, por ejemplo, en Galicia le informo que están previsto realizar movilizaciones en Coruña, en Lugo, en Ribadeo, en Valmiñor, en Vigo y en Cangas en este momento. Es lo que hasta ahora, lo que me acuerdo en este momento, las que hay fijo aquí en Galicia. Luego ya los compañeros, pues en Cataluña, en Madrid, en Andalucía, en Cantabria, en el País Vasco, etcétera, pueden informar de dónde hay esas movilizaciones. Adelante, compañeros. ¿Quién quiere? Por ejemplo, puedo contarte yo. Aquí en Vizcaya nos reunimos, nos concentramos todos los lunes a las 12 del mediodía en las plazas de los ayuntamientos. Ese día algunos pues vamos a hacer manifestación, aparte de concentración. Entonces quiero decir que más o menos estamos en todo ello. En Euskadi también se va a ir al Parlamento Vasco hasta a Vitoria, pero como no podemos pasar de provincia, pues los de Vitoria se encargarán en esta ocasión ellos solitos de protestar allí por los presupuestos del gobierno vasco que, pues como siempre, no son nada sociales. Y lo demás, pues bueno, pues lo que digo, a las 12 del mediodía se va a estar en 30 y tantos pueblos y hay algunos que, como dice, ahora mismo no sé, pues unos podremos hacer manifestación, otros no lo sé. Pero en principio está previsto las dos cosas. Gracias. Bueno, en Ramón. Andalucía ahora mismo no podría contestar exactamente, entre otras cosas, porque dadas las circunstancias de pandemia y el no poder desplazarnos entre municipios, pues hay cierta inseguridad sobre cómo vamos a hacer las concentraciones, ¿no? En principio se pensaron unirnos provincialmente y no va a ser posible. Yo, que soy de la provincia de Jaén, puedo asegurar que en Jaén y en Linares sí va a haber. También sabemos que hay en Córdoba, en diferentes localidades de Granada, en diferentes localidades de Sevilla y de Cádiz, pero Sevilla capital, por supuesto. Pero sería muy aventurado ahora mismo, no estoy en condiciones, porque no es el tema en el que estoy, de decir exactamente la lista completa. En cualquier caso, yo, abundando un poco en lo que antes hemos hablado y cambiando de tema, sí quería insistir en algo que quizás no se haya comentado excesivamente. Nosotros no solamente defendemos la retirada de la reforma de pensiones últimas, también defendemos la retirada de la reforma laboral, porque eso ha supuesto, entre otras cosas, que las cotizaciones hayan disminuido mucho, porque se permite que el fin de semana se dé de baja un trabajador, porque se permiten tarifas planas, por un montón de temas. Y porque además, en el fondo, nosotros, los trabajadores, nosotros somos la misma gente, solo que en dos periodos de nuestra vida. La reforma laboral está tratando de extraer el máximo de los trabajadores con condiciones pésimas, y la reforma de las pensiones está intentando lo parecido. Por lo tanto, para nosotros es fundamental que esta reforma laboral se retire y se permita a los trabajadores tener una estabilidad, un sueldo digno y unas cotizaciones justas para el futuro. Quería insistir en eso. Gracias, Ramón. Perdón, Juan. Adelante, Ramón. Sí, en la línea que se ha explicado, en general las movilizaciones de este 25 van a ser mucho más descentralizadas porque en muchos lugares del territorio estatal hay situaciones de confinamiento municipal y, por tanto, por ejemplo, en Barcelona, pues en lugar de haber una concentración en esa ciudad, va a haber concentración en Hospitalet, en Badalona, en El Prat, en Sabadell, en Tarrasa. Es decir, van a ser concentraciones más descentralizadas las que este movimiento está formado por centenares de plataformas, es en cada territorio donde van a decidir de qué manera se sale a manifestar la oposición al Pacto de Toledo. Pero yo también quiero comentar otra cuestión, porque nos queremos dirigir a los jóvenes y a los trabajadores para que ese día, de alguna manera, muestren el apoyo a la lucha de los pensionistas. Para ello, les sugerimos que cojan el manifiesto común que hemos hecho entre las organizaciones de movimientos de pensionistas y lo cuelguen en el cartel del centro de trabajo. En todos los lugares de España debería aparecer esta información. Nos dirigimos a los estudiantes para que hagan lo mismo en sus centros de estudio. Y si puede ser que se fotografíen, que nos envíen mensajes, que lo envíen por Twitter,
Esa es la manera que ahora mismo tenemos previsto en las dificilísimas condiciones que estamos de poder transmitir más allá de los directamente afectados, que son las pensionistas y pensionistas, y los hombres y mujeres pensionistas que están afectados por esos recortes que nos amenazan, traspasar esta cuestión al conjunto de la sociedad, porque como decían mis compañeras y compañeros, este es un problema del conjunto de la sociedad, es un problema que amenaza sobre el bienestar de toda la ciudadanía de este país. Veremos hasta dónde llegamos con esto. Querríamos hacer una llamada a que la ciudadanía exprese esa solidaridad. Aprenderemos de cómo se desarrolla esta movilización y con ello en el futuro sabremos seguir avanzando. Yo quería comentar una cosa, como bien dice Ramón, esto es de toda la sociedad, pero sobre todo los pensionistas que estamos ahora con nuestra pensión, no vamos a salir tan perjudicados como los que están trabajando ahora mismo. Esos son los que en el futuro lo van a tener muy crudo como no lo luchen desde ahora, porque mantener un derecho es más fácil que conseguirlo. Conseguirlo cuesta mucho más lucharlo, así que son los que se tienen que poner las pilas, los estudiantes y los trabajadores, porque nosotros estamos luchando no solo por nosotros, porque a nosotros poquita cosa nos van a ir quitando ya, pero a los jóvenes y a los que están trabajando sí les van a quitar y mucho además. Son los que primero tendrían que estar aquí. Lo que pasa es que no se dan cuenta, no se están dando cuenta de la perspectiva que tiene esto. Y esto es para su futuro, sobre todo, la lucha esta. Bueno, perdonad. Gracias, Marisa. Un momentito, hemos estado hablando un poco de donde iba a haber concentraciones en nuestro ámbito territorial, por ejemplo, Galicia o Andalucía, y nos hemos olvidado de otras plataformas que ya han confirmado su actuación, sus concentraciones y que incluso comparten el cartel con nosotros, como son, por ejemplo, Alcoy o Badajoz, Burgos, León, Móstoles, Segovia y Cartagena, entre otros, que comparten el cartel. Entonces me parece justo también que aparte de hablar de nuestra comunidad más cercana, se mencione a plataformas y coordinadoras que ya están trabajando desde el principio. Y Madrid también. Y Madrid, sí, sí. Sí, Madrid también. yo desde Cantabria quería decir, para el compañero me parece que ha preguntado por lugares concretos y para que sepamos, pero en la línea de lo que comentaba Juan, que confluiremos y esta tarde nosotros desde la Coordinadora de Cantabria tenemos asamblea, pero ya está confirmada la especial presencia, porque realmente va a ser un lunes, pero un lunes en el que queremos que la vinculación con el resto del Estado quede de una manera mucho más específica, mucho más diáfana. Y por parte de Cantabria, las 8 plataformas que estamos en activo ahora mismo, Astillero, Cabezón de la Sal, Camargo, Colindres, Laredo, Santoña, Santander y Torrelavega, estamos ya emplazadas y convocados para el día 25 estar con el resto de las compañeras y compañeros del Estado y estamos pensando en algunas estrategias, como han dicho también mis compañeras, y para poder involucrar a trabajadores en activo, trabajadoras en activo, que sepan que ese día especialmente estamos haciendo una llamada a su compromiso y a su vinculación con nuestro movimiento y con lo que estamos luchando. Gracias. La compañera de Radio Galega amplió la pregunta, aunque en parte ya se contestó por parte de los compañeros del movimiento pensionista, pero la voy a leer por si abundamos un poquitín más en la contestación. ¿Cómo creéis que se puede animar a esa movilización intergeneracional para que llegue el mensaje a esos colectivos? ¿Tenéis prevista alguna acción en concreto? Bueno, me doy por contestada, ya dice ella que se da por contestado, o sea que gracias, compañera. Bien. No sé si queréis abundar en algo más respecto a esto. ¿Alguna cosa? Yo, en todo caso, ampliar lo que decía Juan, que efectivamente aquí estamos personas ilimitadas de algunos territorios, pero que representamos a mucho más. Es decir, aquí desde Canarias a Mallorca, desde Asturias a Talavera de la Reina en La Mancha, aquí la gente va a salir a la calle. Hay centenares de plataformas del movimiento pensionista.
Y precisamente nosotros expresamos un movimiento social muy creativo, que funciona de una manera muy participativa y que estoy seguro que en cada lugar, haya nieve o no la haya una forma u otra de confinamiento, las compañeras y compañeros van a saber encontrar la manera de manifestar, como decía ahora Pepa, que formamos parte de un único colectivo que está en todo el Estado y que vamos a defender un derecho público que ha articulado el corazón de nuestra sociedad, como es el sistema público de pensiones. Bien. No sé si hay alguna pregunta más por parte de los medios. Si no, bueno, pues estamos dispuestos a la información que estiméis oportuna a través de teléfono o correo. Y muchas gracias por vuestra participación y os esperamos en próximas convocatorias, que las va a haber, sobre todo si la situación sanitaria nos permite hacer lo que llevamos tiempo deseando hacer, que es movilizaciones masivas y si puede ser centralizadas, mejor. Así que muchas gracias y hasta la próxima.